Bienvenidos a Fórum Experiencia Interactiva. Hablemos con líderes de impacto. Cada año realizamos más de 20 espacios de análisis donde han participado más de 50 empresas. Esto es Fórum Experiencia Interactiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en Fórum Experiencia Interactiva, en este foro Líderes Impulsores del Campo 2024. Aquí hablaremos sobre la agricultura sostenible. Ese es nuestro tema de hoy y también los avances que hay y sobre todo en el marco del Día Mundial del Campo. Es clave poner este tema en la agenda. Y para hablar de ello quiero presentarles y darle la bienvenida a Marta García. Ella es líder de marketing y soluciones integradas biológicas en Corteva AgriScience. Y quisiera preguntarte en una frase, Marta, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de Corteva sobre la agricultura sostenible? Adelante. Gracias, Miguel. Primero que nada, buen día, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Para Corteva AgriScience, la agricultura sustentable es simplemente nuestra razón de ser, el propósito de la compañía y el por qué estamos aquí día con día. Excelente, muchísimas gracias por esa frase, por ponernos en contexto. Y también quiero agradecer a Carlos Becerra. Él es ESG Manager de Nestlé México. Te doy la bienvenida, Carlos, y quisiera preguntarte en una frase, ¿cuál es la importancia de dialogar sobre este tema, la agricultura sostenible? Adelante. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y pues para Nestlé México consideramos de suma importancia dialogar y analizar el contexto actual de la agricultura en México para acompañarlos en su transición hacia modelos sustentables regenerativos a escala. Perfecto, gracias, Carlos. Y les presento a Jelle Van Loon. Él es director asociado del programa de sistemas agroalimentarios y representante del CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo para toda América Latina. Jelle, bienvenido. Y en una frase, ¿qué es la agricultura sostenible? Hola, Miguel, muchas gracias. Agricultura sostenible es básicamente hacer más con menos. Cómo producir más eficiente con un uso eficiente de los recursos naturales. Perfecto, te agradezco. Y también quiero darle la bienvenida y recibir con mucho gusto a Juan Carlos Anaya. Él es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas en este tema. Y quisiera preguntarles en una frase, Juan, ¿por qué es importante hablar de agricultura sostenible? Es crucial para garantizar la viabilidad a largo plazo de las empresas, preservando los recursos naturales y respondiendo a la demanda creciente de alimentos de manera ética y eficiente. Perfecto, excelente, te agradezco mucho, Juan. Y ahora sí, gracias a todos y les comparto rápidamente un dato. La agricultura y la ganadería son los sectores que más agua utilizan en México. De acuerdo con datos de la Conagua, también estos sectores son los que más desperdician el agua, 57%, más de la mitad del total del agua que se utiliza en este sector se desperdicia. Así comenzamos y los invito por favor a participar, comentar escribiendo el número 10, ¿les parece? En los mensajes y comenzamos con las preguntas y respuestas. Quiero comenzar este primer bloque con Carlos Becerra de Nestlé México. Carlos, quisiera preguntarte que nos compartieras qué técnicas, qué iniciativas, qué acciones realizan hoy empresas como Nestlé y qué logros destacan en este tema de agricultura sostenible. Tenemos 2 minutos, adelante. Con mucho gusto, Miguel. Pues en Nestlé buscamos contribuir que las personas, las familias, las mascotas, las comunidades donde operamos o donde nos abastecemos tengan una vida más saludable y esto operando en equilibrio con los ecosistemas locales. Es por eso que contamos con diversas iniciativas para apoyar la transición hacia una agricultura regenerativa a escala. Y esto es a través de nuestros programas de abastecimiento responsable como Planes Café, Cocoa Plan, Plan Maíz, Compromiso Lácteo, Frutas y Verduras, que es ahí donde colocamos a los productores al centro de nuestras operaciones. Nosotros creemos que trabajar de manera colaborativa con ellos es la clave para mitigar y para migrar a estos sistemas a una agricultura sustentable y regenerativa, Miguel. Excelente. Me quedo con una frase que nos dices,
colaborar, ver o tener esta visión colaborativa creo que es clave. Muchísimas gracias, Carlos de Nestlé, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Yele Van Loon del CIMMYT. Yele, ¿qué cifras nos puedes compartir para darnos contexto de lo que está pasando en México y el mundo en este tema de la agricultura sostenible? Adelante. Sí, gracias. Mira, en realidad, agricultura sustentable es una necesidad, ¿no?, de convertir la agricultura convencional. La agricultura convencional está produciendo suelos degradados. En Latinoamérica, hasta un 27% de los suelos fértiles están con un nivel de degradación y realmente genera una presión sobre la disponibilidad del agua, ¿no? Hoy en día, en esquemas más convencionales, se gasta 40 a 60% de agua de manera excesiva, ¿no? Al mismo tiempo, el uso de fertilizantes inorgánicas que se depositan en los campos solo hace peor la situación, genera suelos ácidos, hace lixivización de las aguas, de los mares, etc. Entonces realmente estamos creando una presión sobre los recursos naturales disponibles y esto en un tema donde tenemos los límites planetarios a la mira, ¿no? Entonces sí estamos impulsando este reto de la agricultura sustentable, donde realmente está todavía mucho por hacer, ¿no? Hay solo unos ejemplos específicos en ciertas regiones donde se han podido instalar esquemas sustentables regenerativos, ¿no? Donde uno de ellos es México, donde justo con el paraguas de proyectos que tenemos de abastecimiento responsable, junto con Kellogg's, junto con otros sectores agroalimentarios, donde realmente estamos buscando la manera como revertir este proceso, ¿no? En México tenemos ya alrededor de 200,000 hectáreas bajo ese proceso y produciendo, creo que en los últimos años, unos 180, 200,000 toneladas de cereales básicos. Excelente, perfecto. Me quedo con varios datos. 40 a 60% del agua se gasta de manera excesiva. También pone sobre la mesa el tema de fertilizantes y bueno, todo esto que estás haciendo con las empresas. Gracias por darnos esta perspectiva. Y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Marta García de Corteva. ¿Qué cifras nos podrías compartir, Marta, para darnos también una visión general de México, el mundo, en este tema de agricultura sostenible? Adelante. Gracias, Miguel. Pues mira, creo que Yele comentaba ya algunos conceptos importantes, ¿no?, sobre el uso de los recursos. Yo quizás agregaría ahí también el tema del aumento de población, que no es ningún secreto, ¿no? Para 2030 se estima que vamos a andar en cerca de los 9,000 millones ya de habitantes en el mundo. Eso es un incremento de más del 10% en los últimos 10 años y bueno, eso trae retos importantes, ¿no? Porque estos nuevos consumidores pues incrementan la demanda de alimentos, no solo en cantidad, sino también en calidad. Son cada vez consumidores más conscientes que vienen a exigir, ¿no?, que la agricultura sea más sustentable. Entonces, algunas otras cifras es el incremento de consumo de carne, ¿no? Ha venido aumentando en un 18% en este mismo periodo de 10 años. El incremento de consumo de granos básicos, ¿no? Maíz, soya, en un 18%, pero al mismo tiempo ves el área cultivada, el área productiva, solamente un 5%. Entonces ahí creo que nos deja ver también el nivel de reto que tenemos. Como bien también decía Yele, es producir más, pero producir de una manera eficiente y efectiva, ¿no? Con un mejor aprovechamiento de todos los recursos, llámese agua, llámese suelo. Y bueno, ahí también la conciencia del gran compromiso y responsabilidad que tenemos compañías como Corteva AgriScience, en donde a través de las soluciones que se han venido incorporando, se han venido viendo incrementos en la productividad de los cultivos en los últimos años de manera importante. Muchas gracias. La población, otro tema que pone sobre la mesa. Muchas gracias, Marta. Este tema de los 9,000 millones de personas que vamos a ser para los próximos años es muy importante. El aumento en el consumo de los alimentos que nos decías. Gracias por poner esta perspectiva y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista.
La siguiente pregunta es para Juan Carlos Anaya. Él es especialista en este tema y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico, Juan, sobre la agricultura sostenible en México y cómo vamos en este tema? Adelante. Mira, Miguel, México ha estado avanzando en iniciativas de agricultura sostenible, como es la agricultura orgánica y la certificación sustentable. También pues, en el tema de la eficiencia del uso del agua, en virtud de que solamente el 29% está tecnificado, pero también existe una preocupación de la eficiencia del uso de la conducción del agua, ya que del 70% se usa para el sector agropecuario y se habla y se dice que se pierde el 40 y 50%. Ahí hay mucho que trabajar en políticas públicas, en inversión en infraestructura público-privada, pero también en la diversificación de los productos en el campo mexicano. También tenemos que trabajar muy fuerte entre el sector privado, público y los productores en el tema de innovación y tecnología. La realidad es un reto muy importante, pero que vemos que se debe llevar a la práctica. Vemos que se ha usado mucho el tema de sostenibilidad, pero tiene que ser sostenible para el productor, pero también para el consumidor. Perfecto, sostenible tanto para todos los actores. Esto debe ser algo que sea sostenible en el tiempo. Y también destaco el tema de toda esta diversificación, este apoyo a la innovación que nos dices. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Anaya. Vamos ahora con Paola Flores Hernández, gerente de adaptación climática para México en Quilimo, que nos tiene una cápsula. En la agricultura el cuidado del agua es crucial, debido a que a veces se nos olvida la estrecha relación que tiene con la producción de nuestros alimentos. Si bien es cierto que el 70% del agua en la agricultura se utiliza del agua dulce en el mundo se utiliza para la agricultura, es por esto, ¿no? Por esta estrecha relación que tiene con la producción de nuestros alimentos. Los datos que hay es que también hay oportunidades de eficientar este uso. Aproximadamente el 60% de esta agua que se aplica en riego se desperdicia debido a ineficiencias. Si el productor está tecnificado, esto reduce entre un 15-30%, aún tenemos posibilidad de eficientar. Y si el productor no está tecnificado, están estas 60% de oportunidad. También solo el 11% de los productores a nivel mundial tienen algún tipo de tecnología o de eficiencia para el riego, lo cual es crucial, ¿no? Empezar a identificar estas áreas de oportunidad y cómo las podemos atender. Pues comenzamos este segundo bloque. Jelle Van Loon del CIMMYT. ¿Qué importancia, Jelle, hoy juega la agricultura sostenible para los negocios? ¿Cómo ves este tema también bajo el tamiz del reto del agua? ¿Cómo ves el contexto de México? Adelante. Sí, gracias. Mira, es sumamente importante, ¿no? Para los negocios, todos los negocios que tienen que ver con el sector agrícola dependen de ello, ¿no? Porque producir más con menos es la única forma de que realmente pueden seguir siendo redituables, especialmente cuando los recursos naturales cada vez son más escasos. Recursos naturales me refiero a terrenos fértiles, me refiero a agua disponible, pero también al aire, también a el labor disponible en el campo, ¿no? Entonces, creamos con CIMMYT proyectos de cómo conectamos agricultores que están dispuestos para transitar a un esquema de sustentabilidad con oportunidades de mercado para que tengan ese incentivo de hacer algo mejor, de proteger mejor esos recursos naturales y con ello realmente encontrar un impulso para cambiar su hábito de un esquema más convencional a un esquema sostenible, pero esto requiere mucho conocimiento y mucha asistencia. CIMMYT trabaja justo en proveer acceso a ese conocimiento basado en evidencias y hace las conexiones dentro de los eslabones de la cadena de valor para que justo esos agricultores que hagan el esfuerzo conectan con empresas responsables que pueden en su vez responder a las exigencias de los consumidores, tanto en el tema ecológico, tanto en el tema social y tanto en el tema económico. Esto es en realidad el panorama por la cual es sumamente importante trabajar en un esquema de sustentabilidad
todos conocemos esos efectos del cambio climático, pues en el campo se siente 3 veces más, ¿no? Y por eso estamos muy contentos de tener en México un ecosistema donde justo podemos dar la punta de lanza de esos esfuerzos. Gracias. Excelente, quiero destacar este punto, Yele, que creo que conectas el tema de negocios, de empresas, pero también con cuidar los recursos. Creo que es muy importante lo que dices porque de eso se trata, justo de hacer sinergias y de buscar estos puntos de conexión. Te agradezco mucho y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Marta García de Corteva. Marta, ¿dónde debería estar el foco de las empresas, del gobierno, de la sociedad para impulsar el cuidado de los recursos, la agricultura sustentable, sostenible? Adelante. Mira, Miguel, yo creo, y representando a Corteva, que la brújula, ¿no? Para ir en un camino asertivo es siempre poner al centro a los actores claves. Y por actores claves me refiero primero al consumidor, que representa a la sociedad misma, escuchar, ¿no? Dar pie a escuchar sus inquietudes, sus necesidades. Ya comentaba antes un poco de esa tendencia, ¿no? De demanda de productos manejados de una manera sustentable. El consumidor hoy día está más preocupado por la salud, no solo quiere saber o tener la disponibilidad de alimentos, sino también conocer cómo se produjeron, ¿no? De qué manera está incluso dispuesto a pagar un premium, ¿no? Por esos productos que fueron manejados o producidos de manera más sustentable, más responsable con el medio ambiente. Entonces, como actor clave, el consumidor, la sociedad, y por otro lado, el productor, ¿no? Creo que si también enfocamos las acciones en ese productor que día a día se levanta, ¿no? Desayuna, come y cena, así de repente lo decimos aquí, es preocupado y atendiendo las necesidades de la sociedad, ¿no? En alimentar al mundo y hacer frente a los grandes retos que tiene de todo tipo. Creo que si enfocamos como sociedad, como gobierno, como empresas, el foco en estos actores clave, sin duda vamos a ir por buen camino. Y por supuesto, en un trabajo en equipo que tiene que ser diario, ¿no? Empresas solas no lo podemos lograr, tiene que haber un trabajo muy fuerte y mucha comunicación para poder hacer frente a estos grandes retos que tenemos a nivel global, ¿no? Alimentar al mundo. El consumidor en el centro de este tema, que además está dispuesto a cooperar con estas acciones, con esta visión. Gracias, Marta, por esta perspectiva, y también me quedo con el tema de que no se puede solo, las empresas no pueden solo, sino es también este tema de colaboración que ya nos platicaba Nestlé. Marta, gracias. Permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Juan Carlos Anaya, quisiera preguntarte tú como especialista, ¿qué hace falta por hacer en México? ¿Cómo impulsar, cómo seguir impulsando la agricultura sostenible? Tenemos 2 minutos, adelante. Mira, consideramos que la agricultura sostenible pues, es una manera de ir avanzando en los temas de medio ambiente y el cambio climático, y creo que es una responsabilidad que tenemos toda la sociedad, tanto productores como empresas, agricultores, pero también tiene que ser impulsado con políticas públicas que puedan crear una nueva conciencia, y principalmente tenemos que entrar a temas de capacitación, a consumos responsables y a políticas públicas que nos den esa orientación. Y también a todo el trabajo de investigación e innovación que se requiere. Y por último, te quisiera señalar también que se requiere que este tipo de nueva agricultura sustentable pueda ser medida y veamos los reportes de impacto que esto tienen, pero que también esto sea sostenible para el productor y sostenible para el consumidor. Tocas el tema de los reportes y creo que es fundamental, no solo en el tema de sostenibilidad, en temas de bolsa también, seguir impulsando este tema, pero destaco también el tema de las políticas públicas que tocas, Juan Carlos Anaya, la capacitación, la investigación y sobre todo que haga sentido para los productores. Muchísimas gracias por esta visión como experto, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Carlos Becerra de Nestlé México.
Carlos, ¿cuáles serían los datos duros, los alcances, las cifras, digamos, que han tenido como Nestlé en temas de sostenibilidad, pero también en el campo? Adelante. Con todo gusto, Miguel. Y concuerdo plenamente con los temas que han dicho mis colegas, Yel en la parte de acompañamiento, Marta en la parte de alimentación, ahora Juan Carlos con la parte de capacitación, monitoreo y trazabilidad. Yo creo que en México, en donde la alimentación desempeña un papel fundamental en nuestra vida, también tenemos que reconocer el poder que tiene esta para mejorar la calidad de vida, no solo hoy, sino de las futuras generaciones. Y para ponerte un poco de datos, que es 100% el tema de la pregunta, al cierre del 2022, nosotros logramos capacitar a más de 497 pequeños productores. Trabajamos también con 278 ganaderas en prácticas de agricultura regenerativa, con lo que alcanzamos un total de 1,453 horas de capacitación, lo cual les permitió pasar a un rendimiento de 3.5 a 21.5 de leche comprada a pequeños productores. Todo esto evaluado por el RISE, que es el Responsible Inducing Sustainability Evaluation. Del mismo modo, logramos que el 64% de abastecimiento de frutas y verduras que utilizamos sea de productores locales, que creo que también es una de las claves fundamentales para el tema de la economía local. Con dos grandes programas como Cocoa Plan fomentamos el aumento de la productividad, como proporcionando a agricultores conocimientos para mejorar sus técnicas de cultivo, entregando mejores plantas, pasando una producción de 688 kilos a 811 kilogramos en la producción de cacao. Y para comentarte un poco de Planes Café, pues seguimos impulsando estas buenas prácticas de agricultura regenerativa, en donde dimos soporte y acompañamiento para que más de la mitad de los productores de café fueran verificados por el Farmer Connect Responsible Sourcing, así como certificados de acuerdo al Código Común para la Comunidad Cafetalera, lo que equivale a más de 17,757 productores. Esto sumando la parte de acompañamiento, monitoreo y trazabilidad que estamos comentando en el panel, Miguel. Gracias, Carlos, por esta perspectiva, por estos datos. Creo que muy puntual lo que nos dices. Y yo quisiera destacar la capacitación a estos pequeños productores, a estos ganaderos. Creo que eso transforma no solo esas vidas, sino también la manera en cómo se está desarrollando el campo. Te agradezco, y también veo temas de productividad, abastecimiento de frutas cada vez más local, y te agradezco mucho por esta perspectiva, Carlos. Y ahora permíteme ir con una cápsula de Quilimo. Adelante. La gestión del riego efectiva es saber cuánto y cuándo regar. Algo importante es que esto no es una receta ni es una fórmula mágica. Tenemos que tomar en cuenta exactamente las necesidades de cada productor, la zona en la que se encuentra, el tipo de cultivo que tiene, y en base a eso identificar cuál es la mejor estrategia para ayudarle a controlar estas ineficiencias de las que te comentaba en la primera pregunta. ¿Por qué? Porque al final del día no es lo mismo las estrategias que vas a hacer con un productor que no está tecnificado a uno que ya tiene un mayor grado de tecnificación. Por ejemplo, cuando ya está tecnificado, en el caso de Quilimo tenemos tecnología que le ayuda a poder saber cuánto y cuándo regar con diferentes fuentes de información que puede ver directamente en el celular. Pero si fuera un productor que no está tecnificado, la estrategia es distinta, ¿no? Aquí tendríamos que apoyarle, por ejemplo, a nivelar el suelo, a gestionar los canales de riego. Esta gestión del riego es dependiendo del tipo de productor. Comenzamos con este tercer bloque en este foro donde estamos hablando del tema del campo, y quiero comenzar con Marta García de Corteva. Marta, ¿qué tipo de innovaciones destacarías? Innovaciones a escala mundial en este tema de agricultura regenerativa, de agricultura sostenible. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, pues a mí me gustaría enfocar este punto de agricultura regenerativa en un concepto clave que es la salud del suelo, ¿no? Que al final de cuentas es la base de la agricultura sustentable y la búsqueda de cómo restaurar la calidad y fertilidad de nuestros suelos, ¿no? Y en ese sentido, algunos ejemplos de innovaciones, yo creo que todo va en las soluciones, ¿no? Y cómo como compañía podemos traer nuevas opciones, ¿no? Para el productor a que pueda producir de una manera más sustentable. Y por mencionar algunas, te cuento, como Corteva estamos justamente lanzando a nivel global un nematicida, Reclemel Active, y lo increíble de este nematicida es que actúa de manera específica en los nematodos fitoparásitos. Para no ponernos muy técnicos acá,
Esos nemátodos son organismos microscópicos que se alimentan de la raíz de las plantas. Entonces eso lo que hace es que de alguna manera impide una buena alimentación, nutrición de las plantas y por ende repercute en el rendimiento de nuestros cultivos y la productividad. Entonces, a lo que voy con soluciones es integral, soluciones químicas como esta que yo te estoy mencionando, pero por otro lado también vemos una tendencia importante, impresionante en el aumento de uso de soluciones biorracionales, ¿no? Este segmento de biológicos que está creciendo en un rango del 10 al 15% anual y en cómo integramos el uso de mismas bacterias y microorganismos para ir poco a poco haciendo este manejo biorracional y mejorar la salud del suelo de una manera integrada. Creo que ese es un concepto clave para todo esto de agricultura regenerativa, enfocarnos en salud del suelo y las múltiples soluciones que podemos traer a la mesa para el productor y al final el consumidor. Usar la ciencia, Marta, creo que siempre es clave para seguir mejorando temas de productividad, ayudar, como tú nos dices, al campo. Sí, aunque sonar un poco técnico, creo que entendimos mucho la idea, este tema de la buena alimentación de las plantas y cómo ayudar para este tema de la productividad. Gracias por este tema y pues destaco también el tema de que la innovación, la investigación siempre es clave, incluso como humanidad, Marta, para seguir avanzando en diversos temas y sobre todo ahora que tocamos el tema del campo es fundamental. Gracias, permíteme ir ahora con nuestro siguiente panelista. Juan Carlos Anaya, especialista en el tema. ¿Qué acciones ves exitosas a nivel mundial? ¿Qué prácticas han resultado, Juan Carlos? Y también, ¿qué tendencias ves en el mercado de las cosas que están funcionando para poder aprender de ellas? Adelante. La agroecología, la agricultura de precisión, los cultivos de cobertura, que es aumentar superficie que protegen el suelo por erosión y degradación, pero también el manejo integrado de plagas, que es algo muy importante, y luego también generar la agricultura urbana, que ya hemos visto en varios países, la agricultura biodinámica, y hemos visto algunas cuestiones exitosas, como en el caso de Costa Rica, que han logrado reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, o el caso de la India, agricultura ecológica, que ha permitido que millones de agricultores adopten la agricultura ecológica. Creo que son prácticas que se han hecho en otras partes del mundo, que algunas empresas en México ya lo vienen realizando, como ahorita lo veíamos en el caso de Nestlé, y más ante la situación que hoy estamos viviendo de las sequías, de la falta de agua, creo que tiene que establecerse todo este tipo de prácticas, ya que vamos a tener estos momentos difíciles del cambio climático, del tema de lluvias y todas estas situaciones que están prevaleciendo en nuestro país. Pero algo para terminar y concluir, es muy importante lo que señala Nestlé en el tema del aumento en rendimientos, pero también qué precios les vamos a pagar al productor y qué precios va a haber a lo largo de la cadena que no impacte al consumidor y a la inflación en la canasta básica. Excelente, me parece excelente y además, a ver, se cortó por ahí un poco tu audio al inicio, Juan Carlos, me quedé en manejo integrado de plantas, agricultura urbana, agricultura dinámica, todo el tema de Costa Rica que nos dijiste y la reducción en el tema de pesticidas, pero ¿cuáles fueron las dos primeras que mencionabas? Bueno, la primera que mencionaba yo es la agroecología, la agricultura de precisión y los cultivos de cobertura. Y que en el tema de la agricultura de precisión y todo, también tenemos que ver toda la tecnificación de riego. Actualmente México tiene el 29% de la superficie de riego, pero un riego donde no usamos ya tecnología de punta. Ya no hay programas por parte del gobierno, se eliminaron, que antes estábamos incrementando la tecnificación, pero la tecnificación de precisión. Bien. La realidad, perdemos mucha agua y eso es lo que tenemos que cuidar. Excelente, perfecto, te agradezco muchísimo de verdad esta participación porque creo que nos das las técnicas, lo que está pasando a nivel global y que sobre todo está funcionando y eso nos ayuda muchísimo. Te agradezco mucho, Juan Anaya, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista.
La siguiente pregunta es para Carlos Becerra de Nestlé México. Carlos, ¿qué tendencias observa Nestlé que están cambiando el rumbo de la agricultura? ¿Qué están viendo hoy no solo en México, sino también en el mundo? Adelante. Claro, Miguel, pues mira, nosotros estamos en una constante búsqueda de nuevas formas de satisfacer las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Esto más que nada para fomentar dietas saludables y sostenibles, que es también parte del panel en lo que estamos escuchando en tema de agricultura. Y lo más importante es educar sobre la importancia de una alimentación adecuada y consciente. Para nosotros esa es una tendencia muy importante. Del mismo modo, nosotros seguimos viendo el cómo incentivar para que nuestros proveedores estén alineados a estos estándares para mantener y mejorar no solo los esfuerzos, sino justo esta transición hacia una agricultura sostenible. Nosotros estamos esforzando constantemente para asegurar que nuestros ingredientes logran tener un origen en equilibrio y balance con los ecosistemas y con las comunidades de donde nos abastecemos. Con este impulso hacia una transición de una agricultura regenerativa, pues buscamos no solo conservar, sino también ahora hablamos de la parte de restaurar las tierras agrícolas, como lo hemos comentado, en la parte donde aquellos recursos naturales que se han degradado por el paso del tiempo en esta implementación de agricultura tradicional y con lo que bien comentó Juan Carlos, con todas las nuevas tendencias en temas de riego, en temas de diferentes cultivos, el cómo, de alguna manera, la visión que nosotros vemos en tendencia es sí lograr una intervención de agricultura regenerativa, pero 100% esto a escala. Si no logramos llevar esto a una escala, no estaríamos haciendo un movimiento del agua, que es lo que se necesita. ¿Para qué? Para poder tener esta base de la producción alimentaria sostenible, Miguel. Escala, la palabra clave. Sí lograr esta intervención, pero se requiere escala, además de estas tendencias que ves sobre la preocupación de cada vez alimentarnos mejor. Y bueno, ya nos decía Marta y se ha hablado de este foro, tema de población, tema del aumento también en toda esta demanda de alimentos que hay. Te agradezco mucho, Carlos, por esta intervención y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Jelle Van Loon del CIMIT. Quisiera preguntarte, Jelle, ¿qué países están impulsando más? ¿En dónde podemos ver ejemplos de agricultura sostenible, eficaz, eficiente? ¿Qué iniciativas, qué tendencias también tú ves en el mercado? Adelante. Sí, correcto. Ver las tendencias es realmente, como ya los colegas aquí mencionaron, ¿no? Un enfoque no tanto a la producción calórica, pero la producción de dietas saludables, sumamente importante para crear un sistema de salud público, ¿no? Con ello también, obviamente, con el tema del cambio climático, está la tendencia de la agricultura de baja emisiones, ¿no? Reducir la producción de gases invernaderos que originan desde la agricultura y con ello mejorar la salud del suelo a través de secuestración de carbono y buenas prácticas agrícolas en su totalidad, ¿no? Hay países en el hemisferio norte que están empujando esto, pero vienen de otro contexto, vienen de un mundo donde el sector está muy tecnificado, que utilizan los nuevos temas de agricultura de precisión, como Juan Carlos mencionó, ¿no? Entonces el reto es realmente en países en vías de desarrollo, cómo podemos hacer una aceleración de esa transición. Y esto va realmente basado en darles acceso no solo a las tecnologías de punta, pero también a los conocimientos en cómo implementar esas buenas prácticas, ¿no? Entonces es una gestión agronómica, es el fundamento de poder potencializar todas las tecnologías que hoy en día vemos, donde el uso de drones, el uso de maquinaria automatizado, el uso de un esquema de diversificación de cultivos, y eso solo es posible si realmente trabajamos en conjunto, tanto con los proveedores de insumos, como Corteva está trabajando en la vanguardia de hacer insumos de alta calidad y reduciendo su impacto negativo en el ambiente, ¿no? O tanto con empresas como Nestlé, que están realmente considerando el efecto en toda la cadena del sistema agroalimentario, ¿no? Muy de acuerdo con nuestro colega Carlos, que se trata de masificar, de escalar, no solo ver de la parcela, pero cómo de la parcela llegamos a todo el sistema agroalimentario. Puntos en donde estamos coincidiendo, donde están coincidiendo ustedes como expertos, este tema de la escala, pero destaco dar acceso a las tecnologías. Es parte de lo que nos dices para que en países de desarrollo como México, esta tecnología de punta se aplique, estos conocimientos, estas buenas prácticas se trasladen al campo. Te agradezco mucho, Jelle Van Loon del CIMIT, y ahora permíteme por favor también ir con nuestra tercera cápsula. Adelante.
El primer paso es medir. Bien sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. El segundo es identificar cuáles son las barreras, las motivaciones que hacen que los productores pasen de tener tecnologías, adoptar tecnologías, a tener tecnificación, a no hacerlo. Y después el buscar cómo poder generar acciones colectivas. ¿A qué me refiero con esto? Es, ok, una vez que identificamos las barreras y las oportunidades que tiene este productor, ¿cómo podemos apoyarlo a migrar a esas buenas prácticas? Ya sea alguna corporación, algún gobierno, alguna ONG o alguna startup que le ayude a cortar esas barreras e identificar que efectivamente puede lograr esta tecnología o estas mejores prácticas. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final del día, si no identificamos estos motivadores o estas barreras, muy difícilmente vamos a poder hacer que se migren a mejores prácticas y tener con ello una mayor seguridad hídrica y alimentaria. Quiero cerrar este foro, este cuarto bloque, y quiero comenzar este bloque justamente con Juan Carlos Anaya, que es especialista en este tema. Juan, ¿qué recomiendas a las empresas para seguir impulsando aquí en México, en otras partes del mundo, este tipo de prácticas, esta innovación, esta búsqueda por aplicar en México todas las prácticas que nos decías? ¿Cuáles también serían tus conclusiones? Tenemos 2 minutos, adelante. Mira, yo considero que se deben adoptar las prácticas agrícolas sostenibles, fomentando con los productores la rotación de cultivos, manejo integrado de plagas, la conservación del suelo y el uso eficiente del agua. Vuelvo a tocar el uso eficiente del agua. También en la inversión de tecnologías sostenibles, apoyar en tecnologías como sistemas de riego eficientes, maquinaria, tecnologías de precisión, pero también las certificaciones ambientales que respalden y demuestren el compromiso de las empresas con prácticas sostenibles. Y en las cadenas de suministro sostenibles, ver el desarrollo transparente de la trazabilidad de los productos hasta el consumidor final, como lo está sucediendo en varias empresas que ya lo vienen haciendo en sus productos. Y también, como comentábamos, el desarrollo de programas de capacitación, apoyar a los agricultores locales, porque en México recordemos que muchos de nuestros productores, el 70%, tiene menos de 5 hectáreas, entonces es un trabajo intenso que se debe desarrollar. También, pues, invertir en la investigación y desarrollo público-privado, en la educación y conciencia de los productores, pero también de los consumidores, de que estas medidas vienen a ser un tema relevante para que podamos convivir en el futuro, y la colaboración que necesitamos con instituciones y organizaciones gubernamentales y privadas. Y como señalábamos en una parte anterior, es muy importante medir y ver los impactos de estas medidas. Creo que me parece muy, pero muy interesante esto que nos dices, Juan Carlos Anaya, porque no solo es el tema, nos decía, rotación de cultivos, uso eficiente de agua, no, es un tema de colaboración también, es un tema de medición, es un tema de profesionalizar, por lo que veo, al campo. Y bueno, te agradezco mucho por esta perspectiva que nos das. Permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Carlos Becerra, de Nestlé México. Quisiera ir contigo con esta pregunta. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Carlos, para seguir impulsando, para no solo seguir hablando de estos temas, sino seguir con estas prácticas y los resultados que ya ponías en la mesa de lo que está haciendo Nestlé? ¿Qué se necesita hacer? Adelante. Pues mira, antes que nada, Miguel, quiero agradecer a Marta, a Yeli y a Juan Carlos por sus grandes aportaciones. Creo que estamos alineados en qué es lo que se necesita para migrar a estos sistemas de agricultura sostenible. Y bueno, creo que con la situación mundial actual nos exige esto, tomar acciones para minimizar el impacto de nuestras actividades y reconocer la importancia del trabajo en equilibrio con nuestros ecosistemas locales. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio en el medio ambiente. Para Nestlé México, pues nosotros seguiremos colaborando estrechamente con nuestros proveedores para lograr que esta producción sea cada vez más ética, más sostenible, integrando las prácticas de agricultura regenerativa que ya se comentaron en el panel, y con esta visión de buscar mejorar la salud y la fertilidad del suelo, que es como parte de los objetivos principales, y
Creo que debemos seguir impulsando acciones y programas con el único objetivo de lograr que suelos más productivos, suelos resilientes, suelos regenerativos y suelos resistentes al cambio climático. Yo creo que estoy seguro que esto beneficiará directamente a los productores agropecuarios a mediano y a largo plazo. Y pues bueno, Miguel, nosotros como una industria de alimentos y bebidas, vuelvo a recalcar, la alimentación desempeña un papel elemental en nuestras vidas y es de vital importancia reconocer el poder que tiene para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Gracias. Perfecto, creo que nos queda claro el tema de la importancia de lo que justamente hacen este tipo de empresas con los datos que nos ponía sobre la mesa. Tomar acciones, una visión muy enfocada también en la importancia de la seguridad alimentaria. Te agradezco muchísimo, Carlos Becerra, por esta perspectiva, por estos datos que ya nos dabas, por estas conclusiones, y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Jelle Van Loon del CIMIT, la siguiente pregunta es para ti. Estamos justamente cerrando este foro con conclusiones, pero también recomendaciones, Jelle. ¿Qué hacer? ¿Qué iniciativas para seguir impulsando? Y sobre todo, ¿cómo crear conciencia? Adelante. Sí, muy bien. Mira, hemos hablado de muchas diferentes prácticas y tecnologías y creo que en ese entorno es sumamente importante no olvidar el contexto del productor o de los agricultores, agricultoras en México, ¿no? ¿Cómo les damos a ellos un acompañamiento técnico para que puedan profesionalizar este aspecto? ¿Cómo les facilitamos que ellos puedan adoptar nuevos hábitos, que pueden aprender a trabajar con nuevas máquinas, con nuevas herramientas, y cómo les damos soporte de decisión? Porque realmente estamos pidiendo al agricultor o la agricultora de ser especialista en el campo, y eso es un proceso difícil, ¿no? Entonces, como CIMIT, como Centro de Investigación para el Desarrollo Agrícola, realmente estamos preocupados por ese contexto socioeconómico de los agricultores, ¿no? Y buscamos ahí realmente combinar el conocimiento científico con modelos de negocio, como ellos se pueden convertir en agroemprendedores que tienen dentro de su núcleo de operaciones una consideración de sustentabilidad. Sin embargo, creo que en México realmente tenemos hoy en día un entorno propicio para fomentar esto, ¿no? Aquí los colegas del sector privado están, varias empresas ya alineándose en esa perspectiva, y también los centros de investigación ya están cada vez más con atención para producir más con menos, ¿no? Entonces creo que vamos muy bien en esa dirección. Sin embargo, falta mucho que hacer. Falta realmente entrar tanto en el sector público para generar políticas que fomentan ese proceso, tanto a nivel social, entrar con comunidades rurales y hacerles ver cómo pueden conectarse con esas oportunidades, cómo podemos generar una infraestructura donde ellos pueden tener un acceso a la información, un acceso a la tecnología y un acceso al conocimiento necesario para hacer esa transición. Gracias. Y sobre todo nos dices, esto lleva tiempo, el agroemprendimiento, todo lo que se le está pidiendo a la agricultora, a la productora, todo esto lleva tiempo, además de todo el proceso de asimilar la tecnología, las herramientas, nos decía pues todo lo que conlleva esta profesionalización, tecnificación, en fin, crecer en todos estos aspectos. Te agradezco mucho, Jelle, y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista. Marta García de Corteva, quisiera preguntarte cuáles son algunas de tus conclusiones también, Marta, pero también qué ves hacia adelante, qué recomiendas para seguir hablando no solo de este tema, sino en dónde ves que se debe de actuar hacia adelante. Gracias, Miguel. Pues bueno, agradecer nuevamente el espacio y a todos los colegas aquí por este intercambio de ideas. Para mí, creo que lo que me llevo, ¿no?, de esta sesión, de esta interacción, es esa reflexión, ¿no?, que tenemos que hacer, esa invitación a reflexionar a los diferentes actores, ¿no?, empresas, productor, sociedad, gobierno, del enorme reto que estamos enfrentando todos, ¿no? Alimentar al mundo, pero por otro lado, hacerlo de una manera sostenible, con un mejor uso de recursos. Entonces, para mí creo que pues este intercambio de ideas me lleva a eso, una enorme reflexión del reto y al mismo tiempo el enorme compromiso que tenemos todos nosotros como compañías a nombre de Corteva de poner
¿no? Al servicio de las comunidades, los recursos, los conocimientos, la escala global y el trabajo en equipo que sin duda se tiene que hacer con diferentes empresas, con gobierno, con sociedad, para ir en pro de esta agricultura sustentable. Y finalmente yo haría un llamado, ¿no? A todos los productores, todos los que representan pues un lugar en la cadena alimenticia, desde el productor hasta el consumidor, a ser conscientes de estos retos enormes y que todos, absolutamente todos, tenemos un papel para contribuir en esto, ¿no? Entonces, estar abiertos al uso de nuevas soluciones, de nuevas tecnologías, como lo platicábamos hoy en tema de agricultura regenerativa, agricultura de precisión, soluciones biorracionales, el tema de educación. Entonces, todos tenemos, ahora sí, como decimos por ahí, un granito de arena que aportar en este tema de agricultura sustentable. Entonces, muchas gracias nuevamente por el espacio. No, hombre, gracias a ti, Marta, gracias a Corteva, y creo que nos quedamos también con estas frases. Hay que estar abiertos al uso de la tecnología, hay que seguir apoyando también este tema de la investigación, que como periodista lo veo clave en el desarrollo de muchas economías, en el desarrollo de muchos sectores. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la despedida en conjunto? Adelante. Ahora sí quiero agradecer a todos, si abren por favor sus micrófonos. Me despido de ustedes que nos vieron en sus pantallas, en sus celulares. Por favor, comenten si llegaron hasta aquí, el número 7, ¿les parece? En los mensajes. Quiero agradecer Marta García, líder de marketing y soluciones integradas biológicas en la región, en Corteva AgriScience. Gracias por estar aquí presente. Gracias, Miguel, y gracias a todos por escucharnos, y a mis colegas de Nestlé, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y CIMIT, por este intercambio de ideas y las colaboraciones. Gracias, un abrazo. También me despido de Carlos Becerra, ESG Manager de Nestlé México. Gracias, Carlos, por tu presencia. Siempre un gusto, Miguel. Y pues bueno, Marta, Yele, Juan Carlos, sigamos trabajando por el campo mexicano que nos necesita cada vez más. Cuenten con el compromiso de Nestlé y adelante. Perfecto. Yele Van Loon del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMIT. Gracias, Yele. Muchas gracias, Miguel. Siempre un placer conversar con usted. Y qué bueno que podemos realmente conversar libremente con todos los sectores, con todos los actores en esa cadena agroalimentaria. Eso es muy prometedor para México. Un gusto. Totalmente. Gracias, gracias, Yele. Y Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias también por tu tiempo, Juan. Gracias, Miguel, por esta invitación de esta mesa de trabajo, con este compromiso que Nestlé, Corteva, CIMIT están realizando. A nosotros como consultores lo que nos toca es con nuestros clientes y que tenemos productores, industrias y todo, ir viendo por una agricultura sostenible pero sustentable y que nos lleve a una vida mejor, porque la realidad, pues hay una gran preocupación por todos los cambios que estamos viviendo climáticos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Amigos, las conclusiones nos quedamos con la importancia. Acuérdense, rotación de cultivos, uso eficiente del agua, también la colaboración, los reportes, el medir, el acceso que necesita el campo a las tecnologías, seguir con prácticas de mejoramiento. Acuérdense este dato también, 40-60% del agua se gasta de manera excesiva en el campo. Es un tema muy importante, es un tema que nos decían necesita escala, y justamente aquí en Ideas de Negocios vamos a seguir buscando contribuir con estos temas que preocupan a México y al mundo. Me despido de todos ustedes, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.